Esta es Singapur hace más de 60 años, cuando conquistó su independencia. Y esta es Singapur hoy en día, una ciudad-estado que afirma ser libre de corrupción, con un gobierno eficiente y uno de los países más ricos del mundo. Singapur construyó una reputación como país ideal, pasando de ser una isla pobre a convertirse en un paraíso económico, pero la realidad es un poco diferente. El milagro económico de Singapur tuvo un costo muy alto para su pueblo, y esto se está volviendo cada vez más evidente. La gente de Singapur está estresada, sobrecargada y exhausta. El país se está quedando sin espacio y volviéndose cada vez más caro, con una población que envejece rápidamente y una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Singapur está al borde de un precipicio. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Cuál fue el precio de ese éxito y por qué ese sistema ya no funciona? En el vídeo de hoy, conocerás la historia oculta de uno de los países más ricos del mundo, y el oscuro pasado detrás de todo este éxito. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y vamos al vídeo. Cuando Singapur logró su independencia en 1965, nadie pensaba que aquel pequeño país, que era solo una isla pobre de pescadores, tendría un futuro tan grande. El país sufría de altos niveles de desempleo, escasez de alimentos y falta de espacio, con el 70% de su población viviendo en pobreza extrema. Además, la mitad de esa población era analfabeta y un tercio vivía en uno de los peores lugares del mundo en esa época. La situación del país no era nada buena. Pero Singapur tenía una ventaja: su primer ministro, Lee Kuan Yew, una figura que para muchos es un héroe. Fue el hombre detrás del milagro económico del país, pero también guardaba muchos secretos dentro de su gobierno. Lee Kuan Yew, a quien llamaré Lee durante este vídeo, tomó a Singapur prácticamente destruida, y dijo que los únicos dos recursos que el país poseía eran su gente y su arduo trabajo, y que esos dos recursos serían suficientes para impulsar el crecimiento del país. Entonces, arremangó sus brazos y lo hizo posible. De hecho, el país creció muy rápido, pero ¿cuál fue el precio de todo esto? El secreto del éxito. Para empezar, Singapur no tenía ni dinero ni una fuerza laboral calificada, así que Lee decidió que necesitaba atraer la mayor cantidad posible de inversión extranjera y convertir al país en un centro para empresas globales que vinieran a Asia. Singapur ya contaba con una ubicación estratégica, ya que era un puerto naval con varias rutas comerciales importantes. Además, ofrecía un gobierno estable y eficiente, así como políticas muy favorables para las empresas, como la exención de impuestos para compañías extranjeras durante 10 años y la ausencia de sindicatos, lo cual es muy ventajoso para las empresas, pero no tanto para los trabajadores. A medida que muchas empresas comenzaron a establecer sus sedes regionales en Singapur, trajeron consigo grandes inversiones, nuevas personas y conocimiento. Entonces, recuerda estas 3 palabras clave. Además, para aumentar aún más la productividad y el trabajo de la población, Lee implementó un sistema basado en la meritocracia, es decir, la idea de que la sociedad recompensa a las personas en función de su mérito y desempeño. Esto permitió que las personas más talentosas o esforzadas pudieran llegar a la cima, independientemente de su origen o situación económica. Más que cualquier otra cosa, la meritocracia definió el sistema educativo del país, especialmente a través de la práctica del streaming. Si no sabes qué es eso, te lo explico brevemente aquí. Desde muy temprano, los niños en las escuelas de Singapur son sometidos a pruebas y clasificados según sus resultados. Aquellos con mejores calificaciones avanzan y tienen acceso a escuelas de mayor calidad, lo que permite que el sistema brinde más apoyo a estos estudiantes destacados. El problema de esta idea de potencial máximo es que no todos los estudiantes son iguales. Aunque la meritocracia tiene sus ventajas, también presenta limitaciones, ya que no todos pueden ser medidos a través de exámenes estandarizados, ni todos poseen las mismas habilidades. En fin, la meritocracia tiene sus limitaciones, pero volviendo al tema. Para aprovechar aún más el único recurso que Singapur tenía, su gente, Lee se aseguró de que otro pilar fundamental del país fuera el trabajo duro constante. Era conocido por su ética de trabajo personal y se esforzaba en incentivar a la población a trabajar más, recordando constantemente que esa era la única manera de hacer crecer al pequeño país. Desde entonces,
el gobierno ha emitido mensajes y propagandas con este enfoque, y hasta el día de hoy es curioso cómo desde aquella época Singapur promovía la productividad con eslóganes como bueno, mejor, aún mejor, nunca descanses, y el famoso abeja del tiempo, la mascota de la productividad. Todo esto está registrado en los archivos de Singapur, y confieso que me sacó una sonrisa. Lo que hizo posible todo este plan de trabajo duro, hiperproductividad, educación sólida y meritocracia fue el crecimiento poblacional, ya que la población de Singapur se multiplicó más de 4 veces desde su independencia. Para atraer aún más personas, en la década de 1980, el gobierno facilitó la inmigración, abriendo aún más sus fronteras, y atrayendo a decenas de miles de personas cada año para vivir y trabajar en Singapur. Logró atraer tanto a trabajadores manuales, y menos calificados como a aquellos clasificados como talentos extranjeros, es decir, profesionales altamente calificados que trabajaban en la llamada economía del conocimiento. Sin embargo, curiosamente, en los últimos años Singapur ha comenzado a reducir su crecimiento demográfico, y el gobierno ha lanzado campañas incentivando a la gente a tener más hijos. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Pero, ¿ese fue el secreto del éxito de Singapur y aquí termina la historia? Incorrecto. Hay un lado mucho más oscuro en esta historia, porque todas estas políticas y acciones que impulsaron el crecimiento de Singapur también generaron muchos problemas que aún afectan al país hoy en día. El lado oscuro. En Singapur existe un término llamado kiasu, que básicamente significa el miedo a perder o quedarse atrás. Este término captura bien la mentalidad del pueblo de Singapur y refleja cómo tanto el país como su población ven el mundo como una gran competencia, en la que siempre debes estar alerta y dar lo mejor de ti para destacar, o al menos no quedar rezagado. Pero esto no es solo un término aislado o una excepción. Según algunos psicólogos que estudian este fenómeno, el kiasu es un rasgo profundamente arraigado en la psicología y la cultura del pueblo singapurense. Se describe como una preocupación obsesiva por intentar sacar el máximo de cada situación, junto con una compulsión por mantenerse siempre por delante de los demás. Aunque esta mentalidad tiene algunos aspectos positivos, si es que los tiene, también genera muchos problemas y tiene un impacto muy negativo. Los singapurenses son una de las poblaciones más sobrecargadas y estresadas del mundo. Algunas investigaciones muestran que esta mentalidad de kiasu hace que las personas se conformen más con sus vidas, tengan menos autoestima y menos creatividad. En otras palabras, todo este sistema provoca que mucha gente se sienta sin valor, bloquea su capacidad para generar nuevas ideas, y esto crea un problema muy serio. Porque aunque el trabajo duro sea beneficioso para la economía, la autoestima y la creatividad también son fundamentales para que los negocios prosperen. Si esta obsesión por trabajar duro y estudiar solo para no quedarse atrás en una competencia feroz, está minando las cualidades personales, quizás no sea un buen negocio, al menos no a largo plazo. Pero parece que Lee no calculó esto muy bien. Controversias del gobierno de Lee. Aunque el gobierno de Lee tuvo éxito en enriquecer a Singapur, también fue muy criticado por su carácter autoritario, y por emplear métodos considerados violadores de algunos derechos, que podrían ser vistos como oscuros. Lee y su administración mantenían una política declarada de controlar los medios de comunicación, para preservar la estabilidad del país. A lo largo de los años, varios periódicos fueron cerrados o adquiridos por el gobierno. La ley en Singapur permitía que el gobierno revisara todo lo que se publicaba, y Lee creía firmemente que la censura era necesaria para mantener el orden público y evitar la desinformación. Y no, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en cierto país actualmente. Lee y su partido frecuentemente demandaban a críticos y adversarios políticos por difamación, una estrategia que muchos consideraban un intento de silenciar a la oposición. Uno de los casos más famosos es el de J.B. Jeyaretnam, un líder opositor que enfrentó numerosos juicios y finalmente terminó en bancarrota. Jeyaretnam fue duramente perseguido por Lee, algo que incluso fue relatado por Devan Nair, quien era el expresidente de Singapur en esa época. Es bastante interesante observar cómo Lee, un primer ministro, gobernaba su país con una influencia tan fuerte que parecía estar por encima del presidente y de todos los demás. El futuro de Singapur. Desde su independencia, Singapur siempre se ha percibido a sí misma como un país pequeño y vulnerable, constantemente en peligro, lo que la obliga a esforzarse más que los demás para sobrevivir.
Esta mentalidad de supervivencia ha generado una gran competencia entre su gente, donde muchos piensan, necesito ser mejor, porque si no, me quedaré atrás. A pesar de ser un país altamente desarrollado, con una excelente calidad de vida y uno de los más ricos del mundo, Singapur no es un lugar fácil para vivir. Desde la infancia, los estudiantes pasan por un sistema educativo que, si bien es muy eficaz, también es extremadamente agotador. Te exprime completamente y solo se enfoca en una cosa, los números. Contribuir a la nación es primordial. Esto recuerda mucho a Corea del Sur o incluso a China en algunos aspectos, pero Singapur tiene sus propias particularidades, y la situación no mejora mucho cuando te conviertes en adulto. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el país cuenta con recursos limitados. Aunque los salarios son altos, algunos costos son considerablemente más elevados que en otras partes del mundo. Un ejemplo claro es el de la vivienda. Dado que Singapur tiene una población relativamente grande en un territorio muy reducido, el costo de las viviendas es bastante alto. Aunque Singapur es conocida por haber resuelto el problema habitacional, esta realidad ha cambiado en las últimas 2 décadas. Las viviendas privadas son extremadamente caras y están fuera del alcance de la mayoría, a menos que las personas tengan ingresos muy por encima del promedio. Para mitigar este problema, el gobierno ha estado construyendo viviendas públicas y ha vendido, o más precisamente arrendado por 99 años, estos apartamentos a precios relativamente bajos, de manera que todos tengan acceso a un lugar donde vivir. Pero la verdad es que, en los últimos años, el gobierno no ha podido construir suficientes viviendas para satisfacer la demanda, y las listas de espera son cada vez más largas. Parece que Lee no se dio cuenta de que lo que estaba construyendo, basado en fuerza y poder político, podría haber sido solo un castillo de arena que no duraría mucho. Hoy, el mismo pueblo que trabajó duro y fue silenciado durante años, se da cuenta de que, al final, quizás todo ese esfuerzo no valió la pena. Ahora enfrentan las consecuencias y el precio de todo ello. Mi más sincero agradecimiento por haber visto hasta aquí. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.